Estás viendo la versión para YouTube de Sí, el podcast de Somos Innovación. Acompáñanos a explorar cómo a través de soluciones innovadoras los latinoamericanos vamos a mejorar nuestras vidas. El futuro llama. Hola, soy Federico Fernández. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Hoy conversaremos con Ezequiel Cruz del grupo Cencerro, que se dedica a ayudar a sus clientes a gestionar más eficientemente sus empresas agropecuarias. Ezequiel es un apasionado por entender los desafíos de la gestión que existen en las empresas agropecuarias y ayudar a sus clientes a organizar su información para que pueda ser analizada y sirva para tomar mejores decisiones. En redes lo pueden encontrar en la web del grupo Cencerro, por supuesto, y en LinkedIn. A todo voy a dejar los links en la descripción del episodio. Ezequiel, bienvenido a Sí. ¿Cómo estás, Fede? Muchas gracias por la invitación. Bueno, al contrario, muy contento de tenerte. Y antes de empezar a hablar, digamos, de todo lo positivo que están haciendo ustedes para el agro, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica y de varias cosas más, quería un poco preguntarte, y también que digamos, debe tener que ver con tu biografía en general, ¿de dónde nace tu pasión por el agro? ¿Cómo llegaste a esto? ¿Y por qué, digamos, te estás dedicando tanto a cuestiones vinculadas con el agro? Mirá, bueno, en el agro yo creo que hay dos patas para responder ahí a tu pregunta, ¿no? La primera creo que viene de un vínculo familiar. Ahí me parece que está bueno conectarlo con una realidad en Argentina y en el sector agropecuario, me imagino que también latinoamericano, ¿no? Hay un profundo arraigo a la tierra, y hay un sentimiento que yo creo que es muy grande, ¿no? En cada productor agropecuario. Acá en Argentina el 95% de las explotaciones agropecuarias son empresas familiares, ¿no? Y eso te marca un poco, me parece que el punto de partida, y uno de los puntos hacia tu pregunta, ¿no? Me parece que ese arraigo familiar es lo que nos termina atando a todos los que nos dedicamos en menor y en mayor medida al sector. Y respecto a Grupo Cencerro, y me parece que la pasión por la gestión, y por tratar de trascender y llevar herramientas a los productores agropecuarios, como bien lo describías vos al principio, eso nace en la época de la universidad. Grupo Cencerro es el sueño de dos personas, de dos socios. Hoy ya somos mucho más, pero bueno, nace en la época de la universidad, en Buenos Aires, con Juan Ballester. Soñamos justamente en fundar una organización para acompañar a los productores a mejorar la parte económica financiera de sus explotaciones agropecuarias. Veíamos que había mucho conocimiento técnico en la Argentina, pero había un gran desafío y una gran oportunidad de mejora en los temas técnicos de administración, de finanzas, la parte económica financiera de las empresas agropecuarias, que bueno, después todo eso fue mutando un poco y también llegamos a la incorporación de la tecnología para poder acelerar esos procesos. Y bueno, así nació Grupo Cencerro, que finalmente luego de un tiempo, después de recibidos, ¿no? Cuando pasó agua por abajo de ese puente, nos juntamos en 2018 y fundamos lo que hoy es Grupo Cencerro. Antes de, bueno, a ver, lo que decía ya me despertó curiosidad por varias cosas, pero antes quería aprovechar un poco porque, digamos, en Argentina el tema, y en otros países de Latinoamérica también, pero quizás no tanto, el tema agropecuario está como más presente en la discusión, es algo, digamos, conocido por la gente en general, pero ¿cómo es tu visión actualmente respecto del agro en Argentina? ¿Qué desafíos y qué oportunidades vos ves que está enfrentando? Mira, yo creo que Argentina a nivel general, bueno, en muchas industrias, ¿no? Pero en el agro en particular, que es la que nos convoca a nosotros, me parece que tiene un gran desafío de crecer, ¿no? Hay estudios que indican que hoy estamos al 15% del potencial de lo que podríamos producir en nuestro país. Y me parece
que para crecer, o sea, debajo de ese iceberg, capaz que la gran punta de lanza puede ser crecer, ¿no? Pero debajo hay desafíos enormes, ¿no? De cómo hacerlo de forma sostenida, de cómo no perecer en el intento, ¿no? Y me parece que ese es el gran común denominador es lo que veo yo a partir de conocer a cada uno de nuestros clientes que se acerca a productores que tienen ese sueño, ¿no? De cómo hacer crecer su negocio de forma sostenida y no chocar. Yo creo que la Argentina en ese sentido es una Ferrari, ¿no? Pero bueno, una Ferrari hay que saber manejarla, porque si no podés chocarla en la esquina, ¿no? Haciendo una analogía ahí con el automovilismo, que capaz alguno de los que nos está escuchando también tiene esa otra pasión además del agro. Pero me parece que va un poco por ese lado, así lo vemos desde acá. Decías dos porcentajes muy interesantes. Primero, 95% digamos, las explotaciones agrarias en Argentina en manos de empresas familiares. Y por otro lado, en el caso de Argentina, supongo que se puede extrapolar también a otros países, un potencial, digamos, a explotar de 85% aproximadamente. O sea, solamente realizado 15%. También mencionabas, digamos, que con Grupo Cencerro ustedes están tratando de hacer un uso de tecnología en la gestión. ¿Cómo, digamos, cuáles son las claves, sobre todo que la tecnología, la innovación, lo que ustedes están haciendo, pueden aportar para, digamos, que de este 15% que estamos actualmente podamos ir idealmente a un 100%? ¿De qué tecnologías estamos hablando? ¿De qué procesos? ¿Qué es lo que tiene que cambiar en la gestión para mejorar en estas cuestiones? Y mira, a ver, desde lo que nosotros vemos y desde lo que nosotros trabajamos, ¿no? Claramente ese 85% de potencial de mejora tiene que ver con temas capaz productivos, políticos, ¿no? Me parece que en ese sentido hay que incentivar al sector a seguir creciendo, y me parece que eso trasciende la gestión económica financiera en este caso, ¿no? Pero tratando de responderte de cómo, por ejemplo, nosotros utilizamos la innovación para acompañar a esos productores que quieren seguir creciendo, es a partir de incorporación de tecnología que ayude a trabajar todo lo que es la gestión económica financiera, ¿no? Y cuando decimos o sea, gestión económica financiera, nosotros lo graficamos en que hoy hay un montón de explotaciones agropecuarias que tienen un montón de datos dando vuelta, ¿no? Ahora, esos datos hay que analizarlos, y a partir de ese análisis convertirlos en información, y esa información bien facilitada en una discusión puede ser utilizada para tomar una decisión, que esa decisión no solamente mine la rentabilidad actual, sino que además pueda servir, además de garantizar la rentabilidad actual, pueda servir para crecer de forma sostenida en camino a este potencial de crecimiento que tiene el país, ¿no? Específicamente cuando nosotros hablamos de innovación, a la hora de gestionar, hablamos de la incorporación de software y de metodologías de trabajo que justamente acompañen a que esos datos estén de forma más accesible, ¿no? Acá, para contar un poco también una experiencia, nosotros decimos, hay que salir del cuaderno Gloria y tratar de sistematizar para poder acelerar la producción de información. ¿Qué es un cuaderno Gloria para el que nos esté escuchando? Un cuaderno como el que yo tengo en este momento acá en la mano, ¿sí? Un cuaderno de papel en donde el productor va anotando, ¿no? Va anotando la cantidad de hacienda, va anotando los rindes, va anotando lo que se hace en cada potrero cuando se hace alguna labor, ¿sí? Va anotando sus costos, va anotando precios. Bueno, hay que salir de eso y pasar a la nube, pasar a la tecnología de información, pasar a los sistemas de gestión, que cuando tirás un reporte, ese reporte te está diciendo ya algo estándar, pasar a trabajar con umbrales, con indicadores, con semáforos. Me parece que justamente ese es el desafío de gestión económica financiera que tienen un montón de explotaciones agropecuarias. Si querés,
vamos con los datos, ¿no? De las 180.000 explotaciones agropecuarias que tiene hoy la República Argentina, ¿sí? Tenemos 3.500 software de gestión, 4.000 a grandes rasgos implementados en esas explotaciones. Así que imagínate el potencial de mejora que existe a la hora de analizar la parte económica financiera de las empresas agropecuarias, que eso además detona un potencial de mejora en cada unidad de negocio, ¿no? O sea, si vos analizás una explotación agropecuaria tipo, podemos decir, che, bueno, en ganadería, ganadería de cría, ganadería de engorde, son 2 unidades de negocio. Después agricultura tendrá su subunidades de negocio, como son la cantidad de cultivos que se hagan. Acá es muy común soja, trigo, cebada, maíz, girasol. Ahora, en cada de esa unidad de negocio, uno cuando la analiza puede descubrir potenciales de mejora y tecnologías a aplicar. Por ejemplo, no sé, en agricultura podemos decir, che, bueno, a ver, estamos haciendo una sobreutilización de, no sé, herbicidas. Bueno, apliquemos tecnología de agricultura de precisión, por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿no? Y así en cada unidad de negocio esto detona que el productor puede incorporar tecnología, pero siempre con una premisa, Fede. Ahí me parece que hay una clave, ¿no? Cuando a mí capaz ahí me anticipo un poco y digo, podemos hablar de si el productor es propenso o no a incorporar tecnología, ¿no? Y ahí yo siempre digo, el productor incorpora lo que en números le dice que va a poder ayudarlo a mejorar la eficiencia, ayudarlo a mejorar su rentabilidad, ¿no? Y me parece que ese es el camino, ¿no? Yo creo que el camino es de las organizaciones que hablan de tecnología o que utilizan tecnología como nosotros, el camino es, che, bueno, demostremos que con esto, te demuestro que con esto se puede mejorar para que vos puedas transitar ese camino, ¿no? Me parece que va por ahí un poquito el gran desafío de comunicar todo este tipo de procesos, porque a la vista está que la oportunidad de mejora está, lo dijimos, y el productor latinoamericano, ya no el argentino, el mexicano, el colombiano, el argentino, el brasilero, cuando vos le demostrás que con la tecnología podés avanzar, el productor la adopta. El mejor ejemplo de eso, por ejemplo, es la siembra directa. La siembra directa, en 20 años tuviste una incorporación del productor agropecuario hacia una metodología de trabajo, ¿sí? Que es salir de lo convencional y entrar a directa, y una adopción espectacular. ¿Y por qué? Y porque el productor se dio cuenta que gastaba 85% menos de combustible, porque el productor se dio cuenta que el perfil retenía mayor humedad, de que se erosionaba menos el suelo. Entonces todo eso fue una mejora significativa para el productor. Entonces yo creo que el camino está allanado para que esto pase. Ahora me parece que el esfuerzo es comunicarlo y mostrarlo. ¿Cuáles son algunas experiencias que nos puedas contar? Justamente hablábamos del tema de comunicación, de que así, y digamos, no tienen que ser por ahí los casos así de una conversión de 180 grados, pero cosas que vos digas, mira, con un cliente nos pasó esto, aplicamos tal cosa y el cambio que se dio. O sea, ¿qué experiencias así nos podés contar de ese estilo de experiencias transformadoras? Mirá, a ver, yo me encanta ver el principio y el fin, ¿no? Que capaz que ese fin después es un fin de una etapa, pero sigue. A mí una de las experiencias para mí más enriquecedoras en Grupos Ensarro es vivir una implementación de software de gestión, ¿no? Y ya tenemos por suerte, varias historias para contar, de empresas que según los números del mercado deberían ser rentables, pero no lo eran, y eso generaba trastornos en la empresa, como la salida de las personas, salida de personal, la poca capacitación, por momentos un clima laboral que era adverso para poder seguir creciendo, y cómo a partir del orden, cómo las personas que de alguna forma vienen trabajando hace años
de forma descoordinada, desorganizada, y que eso además genera hasta rispideces desde el punto de vista humano, ¿no? Cómo a partir de acomodar, como ahí decía Aristóteles, ¿no? En algún punto, como acomodar en cajitas todo, ¿no? Y poder generar sinergia entre las distintas áreas, cómo eso genera relaciones humanas que realmente potencian a la empresa, ¿no? Nosotros, o sea, a mí me gusta verlo desde ese lado, ¿no? Digo, o sea, y eso en una empresa familiar es algo fundamental, porque si vos no te llevas bien con las personas con las que estás trabajando, o si se generan esas fricciones, me parece que hay grandes oportunidades de mejora que pueden ir minando la capacidad de reacción que tenga la empresa en el futuro. Por ejemplo, haber implementado una empresa que tenía unidad de negocio de agricultura, tenía maquinaria agrícola que salía a prestar servicios, tenía un tambo, tenía ganadería y tenía feedlot, o sea, una empresa muy compleja, muchas hectáreas, muchas personas trabajando, todas encolumnadas en un software de gestión en donde todos puedan, lo primero que hacen cuando se levantan y agarran la camioneta y van a trabajar, es loguearse en ese sistema y todos poder estar trabajando en el mismo sitio, ¿sí? Y desde ahí poder coordinar las ejecuciones de trabajo y que haya una transparencia en cuanto a la información a todos los rangos de la empresa, me parece que eso fue una experiencia transformadora que me acuerdo de una, la estoy visualizando en este momento, acá en la provincia de Buenos Aires, que te puedo contar que realmente mejoró en muchos ámbitos de la empresa. Entonces, eso lo que finalmente terminó ocurriendo es que la empresa hoy está tomando mejores decisiones y está saliendo a arrendar para seguir creciendo, y hoy tiene más vaca en ordeñe y está agrandando su feedlot y está de alguna forma yendo para adelante, ¿no? Y esto no es un dato menor en un país o en una región que no parece ir tanto para adelante, porque uno cuando lee las noticias de la región dice, che, bueno, pará, acá hay desafíos y la gente, no sé, en algún punto, eso es lo que terminamos todos consumiendo desde los medios, ¿no? En algún punto. Entonces, pero bueno, darse cuenta de que hay otra cara, hay un lado B, y ese lado B es el sector agropecuario que puje y que va para adelante, me parece que es una gran experiencia para transmitir. Por lo que te escucho, y por favor corregime si estoy equivocado, yo, a ver, no puedo estar más que de acuerdo con vos con lo que decías o sea, el agro argentino es un agro extremadamente pujante, competitivo a nivel mundial, probablemente, bueno, sin duda el sector más dinámico de la economía argentina. Después, de hecho, más adelante quería hacerte un par de preguntas vinculadas a eso, pero antes... También por lo que decías hace un rato, y de nuevo, por favor, corregime si estoy equivocado, daría la sensación que en términos de gestión, que en términos de utilización de software, que en términos de utilización de tecnología para eficientizar la gestión, todavía queda mucho por hacer. ¿Es así como lo ves? Totalmente. Totalmente, creo que sí, creo que se vienen años por delante en donde si el productor agropecuario quiere crecer y sobre todo en un mercado o en un país, en una región, ¿no?, tan volátil como esta, donde tenés que estar un paso adelante, ¿no? Ahí nosotros, no sé, a ver, por tirarte un punto, hoy hay muy pocos productores agropecuarios. Habíamos hecho una encuesta hace 1 año y medio que decía de que 2 de cada 10 productores agropecuarios hacía un presupuesto y lo monitoreaba, ¿no? Hacía un presupuesto económico financiero y lo monitoreaba. O sea, hoy nosotros, los clientes con los que trabajamos, laburamos 5 forecast de presupuesto en una campaña. ¿Por qué? Porque los precios van, suben, vienen, están intervenidos en algún punto. Entonces, o sea, esos desafíos te hacen que vos tengas que ser mucho más preciso en este punto. Entonces, sí,
O sea, totalmente tu lectura es acertada, hay grandes oportunidades de mejora, que yo creo que si eso sucede, y cada vez son más productores los que se suman a trabajar de esta forma, que estoy completamente convencido que eso va a suceder, eso va también a dinamizar muchísimo más toda la cultura de innovación y de mejoramiento en la gestión, no solo económico-financiera, sino también en la gestión productiva, en la gestión de talentos en las empresas agropecuarias. O sea, eso seguramente va a ayudar a que todo eso suceda, ¿no? Pero sí, hay una gran oportunidad de mejora, Fede. Ese es un punto también que me gustaría saber tu opinión, y perdón, probablemente mi pregunta sea bastante rudimentaria, pero vos mencionabas el tema de gestión de talentos, y una cuestión que, a ver, que se suele decir, no solo en Argentina, sino la verdad en casi todos lados del mundo, quizás ahora con la pandemia cambie un poquito, es el tema del famoso éxodo del campo a la ciudad. ¿Cómo ves vos esa situación? ¿Es así en Argentina? ¿Los chicos jóvenes sienten que no tienen futuro en el campo? ¿Y cómo justamente revertir esto, si es así, para digamos, que gente talentosa pueda dedicarse a esto? Mira, Fede, sí, a ver, yo creo que es un problema, es un desafío más que problema, ¿no? Me parece que hay que entenderlo de esa forma. Nosotros, en 2019 teníamos un ciclo de charla antes de la pandemia, en donde íbamos por las rurales, que son centros donde se juntan productores agropecuarios. Para el que nos esté escuchando que no lo conozca, son núcleos de productores donde en cada pueblo, en cada ciudad, se juntan los productores, ¿no? Y salimos con un ciclo que llamó Cómo gerenciar eficientemente mi empresa agropecuaria, en donde dábamos conceptos y herramientas, tips de gestión. En esos ciclos también encuestábamos a los productores para saber qué pensaban. Y 2 de cada 3 productores respondían que faltaban personas, que habían tenido problemas para encontrar personal en las últimas 3 campañas, ¿no? Eso te marca un dato que me parece que viene a colación de lo que estás comentando vos acerca de los talentos, ¿no? O sea, hay productores, líderes de sus explotaciones agropecuarias que le faltan personas para trabajar idóneas en sus explotaciones en las últimas campañas. Eso habla del desafío. Ahora, a mí me gusta, bueno, a partir de eso, Grupo Cencerro lo que hizo fue fundar un sitio que llamó trabajadoresdelcampo.com, que hoy está activo. La idea es llevarlo a toda América Latina. Hoy está solamente activo para República Argentina, en donde básicamente ahí nucleamos una oferta laboral, ¿sí? O sea, los trabajadores rurales que se quieren sumar y quieren ofrecer sus servicios, ¿sí? como empleados, se suman ahí, hay más de 850 perfiles, y los productores agropecuarios a los que le faltan trabajadores en sus explotaciones van ahí a buscarlos, ¿no? Así que eso es una aplicación gratuita que desarrollamos en Cencerro como aporte al sector. Así que ahí el que esté escuchando y esté buscando trabajo, aprovechamos este tema para decir, inscríbanse, que da buenos resultados la plataforma. Pero bueno, más allá de esa iniciativa, yo creo que hay un lado B en todo este tema, ¿no? Y me parece que el lado B es la tecnología. Si yo voy a hablar de Grupo Cencerro en particular, nosotros cuando nacimos, lo que dijimos era, teníamos que optimizar la forma de trabajar la gestión económica financiera en las explotaciones agropecuarias. Y haciendo cálculos, nosotros lo que hoy podemos afirmar es que hoy con 15 horas mensuales, una explotación agropecuaria puede ser gestionada de forma eficiente, ¿sí? Con un buen acompañamiento de parte nuestra, ¿no? Ahora, la forma tradicional eran entre 80 y 100 horas por mes que se necesitaban para ir a cada explotación, abrir los biblioratos y hacer un análisis. La diferencia entre 15 y 80 horas es tecnología, ¿sí? ¿Y qué es lo que hoy nos ocurre? Nosotros hoy sabemos que hay un montón de productores agropecuarios que no viven
en el campo, ¿sí? No viven en su finca, ¿sí? Viven en una ciudad, viven a más de 50 kilómetros, a menos de 50 kilómetros. O sea, y hoy el trabajo, por ejemplo, de Grupo Cencerro, que yo considero que tengo 33 años, pero sigo siendo joven, ¿sí? Viviendo en una ciudad, hoy nosotros podemos estar contribuyendo al desarrollo del sector agropecuario. Entonces, me parece que el lado B es todo esto, ¿no? El lado B es cómo estamos. Yo me considero que estoy en el campo, pero vivo en la ciudad. Entonces, yo creo que ese éxodo capaz del campo a la ciudad, me parece que es un punto que obviamente fue una transformación que vivió el mundo en su momento, pero en un mundo sin internet, sin conectividad, ¿no? Entonces, hoy de hecho, hasta en los campos que no hay conectividad, usás aplicaciones que cuando agarrás un poco de línea, te suben los datos y se refresca. Entonces me parece que no debería ser un impedimento para que los jóvenes se metan en el agro, trabajen, se desarrollen, sobre todo porque cuando vos juntás voluntad y pasión, pasan cosas como, o yo creo, como la creación de proyectos como Grupo Cencerro, y ojalá fluyan muchísimos más, ¿no? Me parece que ese es un poco el punto que hay que seguir, Fede. Sin dudas, en la descripción del episodio también voy a agregar un link a trabajadoresdelcampo.com. Te hago una consulta, esta es más argentina que latinoamericana. Mencionabas la cuestión, bueno, cómo la tecnología digamos, hace que hagamos un uso mucho más efectivo de nuestro tiempo. Pero por otro lado, en Argentina tenemos el problema de que, o sea, entre controles cambiarios, controles de importación y otras, digamos, prohibiciones varias, ¿vos sentís, por ejemplo, que tus clientes pueden acceder a la mejor tecnología disponible o pueden acceder a, digamos, clase B, clase C, más cara? ¿Cómo es eso? Bueno, es una pregunta complicada, ¿no? Yo lo que creo es que hoy la Argentina tiene un acceso a la tecnología bastante buena, ¿no? Me parece que hoy, o sea, la Argentina tiene formas de trabajo que vienen de otras partes del mundo a conocer la forma en que acá se trabaja y a conocer las prácticas que la Argentina promueve dentro del sector agropecuario, y eso le da un lugar protagónico. Le da un lugar protagónico en el sector agropecuario mundial, ¿no? Me parece que en ese sentido, yo creo que eso es incuestionable, ¿no? Ahora, después, por otro lado, claro, cuando vos haces un doble clic de la situación actual del país, el acceso a la tecnología, el acceso o la facilidad de invertir en estas cuestiones, no parece tener un gran acompañamiento de parte de los actores que mueven y que de alguna manera deberían dinamizar no solamente el sector agropecuario, sino también otros sectores, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay un tema que creo que el sector está bastante solo, el sector agropecuario argentino, para poder seguir dando pasos adelante en este tema de la incorporación de la tecnología, ¿no? Me parece que ahí, no sé si están todos los incentivos que se deberían, o que tienen otros países, por ejemplo, para justamente meterle más a todo esto, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí el asunto, Fede. En términos de eficientizar la gestión, me costó, la gestión agropecuaria, ¿qué países te parece que lo están haciendo mejor que nosotros y de los cuales podríamos aprender un poco? Bueno, yo creo que Estados Unidos es un gran referente para la Argentina, ha sido siempre un gran referente. Me parece que Australia y Nueva Zelanda, en unidades de negocio particulares,
como la producción tambera, me parece que también son países que la Argentina mira mucho, ¿no? y que son referentes. Creo que Brasil, creo que hoy Paraguay también está haciendo muy bien las cosas. Me parece que ahí hay un tándem que si lo sabemos aprovechar, la región se puede apalancar sobre eso, ¿no? Sobre la forma de trabajo. Me parece que Uruguay ha hecho, en estos últimos 20 años, ha avanzado muchísimo en cuanto a lo que es la apertura de mercados también, ¿no? Creo que el espíritu tiene que ser de ir caminando todos hacia adelante, ¿no? Me parece que hoy las fronteras no suman. Me parece que la frontera desde el punto de vista de cerrarse y desde pensar en que uno solo puede utilizar todo su potencial. Me parece que la Argentina tiene que caminar hacia ese lado, ¿no? Hay que cambiar el chip en algún punto, ¿no? De decir, bueno, juntos lo podemos hacer muchísimo más y podemos agregar un montón de valor y podemos ir para adelante desde ese lado. Lógicamente, está bueno mirar las fortalezas de cada uno y decir, che, yo soy bueno en esto, ¿no? Pero también me parece que hay que levantar la cabeza y mirar qué está haciendo el de al lado, que, de nuevo, arranqué diciéndote Estados Unidos, pero terminé diciéndote Uruguay, ¿no? Me parece que está bueno levantar la cabeza, qué está haciendo el vecino y cómo yo me puedo sumar a eso. Creo que ese debería ser el espíritu. Y me parece que si bien es verdad que acá está muy en agenda el tema gubernamental, ¿no? De cómo los gobiernos, bueno, pero también en el sector privado uno puede ir trabajando justamente todos estos puntos y cambiar el chip desde ese lado, ¿no? Y no quedarse solamente en algo que sea capaz que muy macro, sino que desde lo interno uno poder ir conociendo, me parece que, y copiando e incorporando buenas prácticas, me parece que ese es un gran desafío que hoy tiene adelante de los ojos el productor agropecuario y puede ir caminando hacia ese lado. Aprovecho para, digamos, desviar un poquito la conversación hacia el lado del agro en general, y estoy pensando, digamos, en personas entre las que yo me incluyo, que por ahí no son tan, viste, no están muy vinculadas al agro, admiran lo que ha sucedido, pero quizás no tienen un gran conocimiento. Y vos mencionabas, o sea, bueno, sin dudas que en Argentina, digamos, en cualquier país de Latinoamérica, siempre hay que mirar lo que están haciendo los demás, tratar de inspirarse, pero en particular en Argentina, creo que en los últimos 20 años, vos mencionabas, por ejemplo, la siembra directa, han ocurrido innovaciones que son extraordinarias, y todavía hay mucha gente que quizás tiene esa idea de que el campo es casi, viste, una actividad vinculada a la naturaleza únicamente, o sea, bueno, sembramos, cosechamos, y sé que es una pregunta larga, por favor, no tenés, digamos, pero si vos tuvieras que mencionar así 3, 4, 5 hitos de innovación en el agro argentino, desde la siembra directa para acá, digamos, lo que vos quieras, no quiero poner ningún tipo de... ¿Qué serían las cosas que vos creerías que la gente tiene como mínimo que saber, que existen, que se han dado y que han tenido un impacto muy grande? Bueno, a ver, para mí la siembra directa ha sido el hito de los últimos 30 años en la Argentina, seguramente, en lo que es el impacto en la producción, ¿no? Porque tocó un montón de factores, ¿no? Me parece que pasar de la labranza convencional, en donde tenías que dar vuelta a todo el campo, todo el perfil, y hacerlo de una forma, la siembra directa, para el que nos esté escuchando y capaz llegó hasta acá y no lo tiene muy claro, la siembra directa básicamente es sembrar sobre el cultivo antecesor, ¿no? Y justamente
el suelo no queda desnudo, sino que queda con el rastrojo del cultivo antecesor, ya cosechado, y eso le permite cuidar justamente muchísimo más al suelo ante los impactos de la erosión, además de utilizar, por ejemplo, mucho menos combustible, porque vos para hacer siembra convencional tenías que pasar con un tractor varias veces, junto con un implemento, con una herramienta, no sé, una rastra de disco, y pasar justamente varias veces sobre el lote para poder darlo vuelta, como quien dice, ¿no? Y preparar esa cama de siembra. En cambio, la siembra directa, sembrás directamente en el lote, ¿no? Me parece que ese ha sido uno de los grandes hitos en la Argentina y también en la región, ¿no? que se utiliza. Yo creo que, yo no sé si estoy para nombrar, para no dejar a ninguno afuera, no quiero nombrar a ningún otro hito más en particular, pero sí creo que lo que vos decís respecto a cómo cambió, cómo se desarrolló el sector agropecuario en Argentina y también en América Latina, o en gran parte de América Latina, me parece que sí, eso hace falta comunicarlo, ¿no? Hoy capaz que, como vos decís, ¿no? El que no conoce el agro tiene ahí bueno, la producción de alimentos y de una manera más como primitiva o primaria, ¿viste? Y la realidad es que no, la realidad es que hoy el sector agropecuario está inundado de tecnología. Por ejemplo, no sé, para tirar otro hito, hoy hay semillas genéticamente modificadas para tolerar sequía, ¿sí? Y que eso te levante los rendimientos, ¿no? Cuando nosotros hablábamos del nivel el potencial de mejora que tenía la Argentina en cuanto a la producción agropecuaria, ¿sí? Mucho tiene que ver con eso, con cómo vos hacés rendir hoy una hectárea, porque hoy vos estás sembrando algo que hace 40 años o 50 años atrás no podías sembrar. ¿Por qué? Porque vos hoy tenés semillas que están genéticamente modificadas, que toleran sequías, que toleran algunos herbicidas, ¿sí? Y que eso hace que los rendimientos de esos cultivos sean muy superiores a los que podían haber hace 50 años atrás. Y eso sigue avanzando, ¿sí? Me parece que, o sea, ahí también hay un potencial de innovación tremendo que tiene la región y que tiene el mundo, porque estamos en constante movimiento y cada vez existen más, más proyectos, ¿sí? Que te acompañan a que vos puedas producir de una manera más eficiente. Antes pensar, o sea, acá en Argentina, en un campo con un rendimiento de 15.000, 18.000 kilos de maíz por hectárea, era un delirio. Y hoy hay campos que eso lo tienen en Argentina, y me parece que el camino es seguir creciendo, ¿no? Porque si tu restricción, a ver, para que todo el mundo lo pueda comprender, ¿no? Si tu restricción para que un cultivo se desarrolle era el agua, y hoy existen semillas que toleran sequía o que necesitan menos agua para poder desarrollarse y para poder tener y para optimizar justamente el rendimiento en quintales o en kilos, y eso sigue sucediendo porque hoy se siguen lanzando nuevos productos. Me parece que eso es innovación pura que contribuye a que el mundo pueda tener una mayor capacidad de producir alimentos, ¿sí? Y me parece que ese no es un dato menor. Hoy el planeta sigue produciendo seres humanos, y esos seres humanos necesitan alimentarse, ¿no? Entonces, me parece que en ese punto es donde el sector agropecuario, no solamente el argentino y el latinoamericano, sino todo el sector agropecuario mundial y en ese sentido la humanidad, tiene estos grandes desafíos de innovar a la hora de producir alimentos, porque cada vez somos más, ¿no? Entonces, me parece que ese es yo creo que ahí terminamos en dos, ¿no? En la siembra directa y en la modificación genética de las semillas para producir cada vez más alimentos. Si lo tuviéramos que resumir en esos dos grandes hitos, por lo menos que
yo veo desde acá y que está bueno que el oyente se los quede. Y en términos, súper interesante, muchísimas gracias. Y en términos, digamos, de lo que pasa, lo que no pasa en la Tierra, digamos, todo lo que pasa alrededor, ¿qué, digamos, cuáles te parecen que han sido? Yo lo que estoy viendo mucho ahora es mucho uso, digamos, o sea, se está hablando mucho del uso de blockchain en el mundo agropecuario. Tokenización, que bueno, tiene que ver con blockchain y no. No es algo tan de ahora, pero los llamados pools de siembra, que fueron una gran innovación en términos de modelos de negocio. Por supuesto, todo lo que ustedes están haciendo con el grupo Cencerro respecto de utilización de tecnología, de tecnología de la información para eficientizar la gestión. ¿Cuáles son, digamos, qué nos puede decir de eso? Y si hay algo más que a mí se me escapó que esté pasando, digamos, del lado del modelo de negocios, administración, etcétera, respecto del agro. A ver, yo creo que hoy hay una digitalización de toda la cadena de valor que está de alguna manera pisando fuerte y pisando cada vez más fuerte, ¿no? Hoy, por ejemplo, yo creo que hoy el mundo está transitando entre modelos nuevos y modelos tradicionales, ¿no? Por ejemplo, la comercialización de granos sigue siendo un modelo muy tradicional, en donde el productor agropecuario vende su producción a un acopio, suele ser el de la zona, o a un exportador que tiene justamente agentes oficiales y va a buscar, esos son capaz los productores un poco más grandes, pero yo creo que el modelo de comercialización de granos sigue siendo el mismo que hace muchos años atrás, ¿no? Me parece que ahí se viene un cambio importante. El modelo también de adquisición de insumos, ¿no? O también eso sigue siendo de forma tradicional, donde el productor va, compra insumos, se estoquea, existen los momentos de pre-campaña en donde se estoquea y son los insumos que al final o termina yendo a fijar un precio y retirar a lo largo de la campaña. Me parece que vamos camino a una digitalización de todo eso, ¿no? Donde yo sueño que un productor agropecuario con un teléfono celular pueda vender grano a una fábrica de porcinos en China, ¿no? Y que alguien elabore la harina de soja, por ejemplo, para poder integrar esos 3 jugadores. Que es lo que hoy está ocurriendo en la Argentina, pero ocurre capaz que de una forma un poco más tradicional. Me parece que como decís, el blockchain es la antesala de todo eso, ¿no? Una vez que se logren, me parece, los pilares para que ocurran todo este tipo de transacciones, se viene un cambio fuerte que yo creo que va a dinamizar muchísimo el mercado mundial. Eso no solamente pasa en Argentina, ¿no? Me parece que en todos los países se viene algo muy importante con eso y que te abre el juego de una forma espectacular. Te abre el juego de una forma espectacular, así que me parece que va un poco por ahí, Fede. Se ve como una amenaza. Con estas son las últimas 2 preguntas, no te quiero robar toda la mañana, me quedaría hablando con vos, digamos, pero podemos hacer una segunda o tercera charla para seguir. Pero 2 preguntas finales. La primera, ¿se ve en Argentina y en Latinoamérica como una amenaza toda esta tendencia que hay hacia las carnes sintéticas creadas en un laboratorio? ¿Cómo se está percibiendo eso? Yo no lo veo como una amenaza, yo lo veo como, ahí, bueno, es mi opinión, ¿no? Claramente no me animo a hacer una opinión general, pero particularmente yo no lo veo como una amenaza, creo que el mundo va caminando hacia comportamientos de consumo que hay que también aceptarlos, ¿no? Me parece que
está perfecto y que de alguna forma o sea, todo se va a ir acomodando, ¿no? Me parece que, o sea, de nuevo, si lo remontamos a lo que te decía antes, cada vez somos más en este planeta y cada vez vamos a necesitar más alimentos. Y a mí me parece perfecto que haya una oferta de carne sintética, que se emule el sabor, que hoy está pasando y que eso está ocurriendo, y que el consumidor que las quiera comprar, que tenga la posibilidad de ir y que tenga el poder adquisitivo para hacerlo, que pueda ir y consumirlo. Me parece que es parte del desarrollo y es parte de entender también que el mundo va caminando y no como una encuesta para ver hacia dónde vamos caminando, ¿no? Las sociedades se van transformando y hay que entenderlo desde ese punto. Así como también yo creo que por una cuestión cultural hay un montón de personas que nunca van a dejar de comer un asado, ¿no? Entonces, también creo que eso es válido y todos vamos a convivir en esos ambientes. Bueno, Ezequiel, la última pregunta que te quería hacer tiene que ver el Grupo Cencerro, y no seas humilde, o sea, no solo está trabajando en Argentina, sino también en Latinoamérica, y sé que tienen muchas inquietudes de seguir expandiendo el trabajo internacional que están haciendo. Así que me encantaría que nos cuentes un poquito más al respecto. Sí, perfecto. Bueno, hoy Grupo Cencerro está presente fundamentalmente en Argentina, estamos presentes en Buenos Aires, en todo el núcleo productivo en realidad de la Argentina estamos presentes. Hoy hay clientes en Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe, en Entre Ríos, en Chaco, en Santiago del Estero, en Córdoba, en La Pampa, en Salta, ¿sí? O sea, la verdad es que tenemos una cobertura geográfica bastante grande, nos lo permite justamente la metodología de trabajo, el poder estar conectados con la nube, aplicando este tipo de tecnologías como estamos conversando en este momento con el Zoom. Me parece que ese es un poco la expansión principal de Grupo Cencerro, pero a partir también de iniciativas que hemos tenido y que venimos teniendo a lo largo de América Latina. También hoy contamos con clientes, por ejemplo, en México, ¿sí? En México ya estamos bastante haciendo pata ancha, como quien dice acá en la Argentina, estamos bastante firmes allá y desarrollándonos, y también dando los primeros pasos en Colombia, ¿sí? Ahí me parece que se viene una gran expansión que no sé si hoy estoy en condiciones de cuantificarla, pero lo que sí sé es que si hacemos un podcast dentro de 2 años, es probable que te pueda decir con mucho gusto que un montón de productores agropecuarios que querían mejorar la forma de gestionar sus empresas y de tomar decisiones se acercaron y hoy son parte de Grupo Cencerro, ¿no? Nosotros decimos que Grupo Cencerro es una gran comunidad y no solamente están los colaboradores que también trabajan con nosotros o los fundadores, sino también cada productor agropecuario que se suma, nosotros lo llamamos como que es parte de todo esto, ¿no? Me parece que es un poco también la humanización de esto que nos apasiona a todos, que es producir, ir para adelante, crecer, ¿sí? Tener desafíos, y me parece que ojalá cada organización y cada integrante de este sector agropecuario viva esto con esta intensidad, viva este día a día con esta intensidad, ¿no? Porque creo que es lo que hay que transmitir y lo que viene transmitiéndose de generación en generación en el sector. Ezequiel, te agradezco muchísimo tu tiempo. Ojalá que en 2 años, digamos, esta expansión que vos mencionabas se haya dado en Colombia y en muchos otros lugares más, pero ojalá no tengamos que esperar 2 años para la próxima charla en el podcast, que sea un poco antes.
Voy a dejar los links tanto de Ezequiel en redes como de la web del Grupo Cencerro. También voy a dejar los links, de trabajadoresdelcampo.com y de los artículos que Ezequiel y el Grupo Cencerro muy generosamente nos ha permitido republicar en la página de Somos Innovación. Así también pueden leer su trabajo después de escucharlo. A todos quienes escucharon este podcast les agradezco muchísimo. No olviden suscribirse a través de cualquier app que utilicen para escuchar podcast y nos encontramos en la próxima edición de Sí, el podcast de Somos Innovación. Sí es el podcast de Somos Innovación. Visita somosinnovación.lat para suscribirte. Y no olvides compartir este episodio a través de tus redes. Thank you.